Me intriga saber como, bueno, por ejemplo, este podcast es para hablar sobre lo que te inspira al escribir. Es Inspira tu destino este podcast. Entonces me interesa más que nada saber si, por ejemplo, a ti tuviste algo, te contaron alguna historia que hizo que algo te dio la idea, te dio la inspiración para la historia de Tornado. Ok. Bueno, antes que nada quisiera comentar que curiosamente creo que es la tercera persona que me dice que Tornado es su historia favorita de la antología. Es que está La verdad es que chida. siempre, gracias, siempre es como la que todos mencionan que es la que más les gusta y la que ellos consideran la mejor. Entonces, pues sí, un relato más bien, porque creo que sí está bastante extensillo. Entonces sí, me siento muy orgulloso de ella. Y para responder a tu pregunta, tendría que hablar también un poco de las otras historias. La verdad es que cada una de ellas está inspirada en sucesos que me pasaron a mí realmente, a mí y a mis Mm, amigos. Solo que le di un poquito de vuelta de tuerca, introduciendo un fenómeno sobrenatural para que lo convirtiera, por ejemplo, en un episodio de la dimensión desconocida o escalofríos. Entonces realmente fue de ahí de tomar la realidad y moldear un poco. Es ahí que también viene el título de Nada es lo que parece, pues exactamente nuestra realidad que se ve distorsionada. sí, o sea, se me hizo. Ahorita que dices, yo también vi la serie ¿cómo? Una de las series que dijiste, ¿cuál era? La dimensión desconocida. No, la otra, la de. ¿Escalofríos? ¿Cuál? Escalofríos. Esta de escalofríos, esa estaba chida. Pero, o Sí, sí sea, lo estaba. te lo pregunto porque haz de cuenta que a mí me pasa. Por ejemplo, yo tengo un video en el canal de una historia de un empleado fantasma. No. Y ese está en el canal, pero no porque yo lo inventara, sino porque eran cuentos que, bueno, era una historia que platicaban en la empresa en la que yo trabajo. Se trataba de que un señor, tenía un checador de huella digital en la empresa y el señor se murió y tiempo después se seguía activando el checador con su nombre y esa era una historia que contaban. O sea, tú dices que, por ejemplo, tú te basas en las series de escalofríos o de la dimensión desconocida, pero no sé si te pasaba, por ejemplo, que por donde vivías o con los parientes o los tíos te llegaron a decir alguna historia o te llegaron a platicar, por allá asustaban y cosas así, y eso te daba como que inspiración o motivación para las historias. No sé si te pasó Ok. así. Bueno, déjame decirte que creo que este tipo de historias, que la clásica que nos cuentan los parientes, tíos, hermanos, etc., o hasta la escuela, yo creo que nunca falta en el colegio que te digan, no, es que la escuela fue construida encima de un cementerio, entonces aparece una niña en el baño. Yo creo que eso pasa en todo el país, entonces Eso sí. yo creo que es algo que considero bonito de nuestro México, que está lleno de mitos, leyendas, y eso lo hace muy, muy bonito. Pero no, realmente no me inspiré como en esto de lo que la gente cuenta, o sea, Ah, esa es la frase, lo que la gente cuenta. ajá, con que la gente cuenta que también es el programa por eso. Pero no, te repito, la inspiración más vino como que de lo que me pasaba a mí y cómo esta situación específica en la que se presentaba podía ser moldeada para el relato. Entonces fue realmente basado sobre la experiencia. En el caso de Tornado, yo recuerdo que, bueno, mi papá tiene un Chevy azul, que Mm, lo tiene desde hace mucho tiempo, yo creo que van 25, 26 años. Entonces, el hecho de que, bueno, mi papá está muy orgulloso de ese coche, pero por lo mismo de su antigüedad, luego a mi mamá no le gusta y le dice, no, ya debías desecharlo, etc., etc. Y fue de ahí como de que el conflicto que generaba ese coche entre mis padres, que me fue un poquito a llevar a crear la historia de Tornado, surgió de esa semilla. Entonces fue realmente, como te digo, todo viene de la experiencia personal, pero obviamente agregándole muchos más elementos para hacerla pues más rica y interesante. pues sí, pues de hecho en la historia también se ve así, de que no te quiere deshacer la mamá del Chevy y el papá no quiere. Exacto, exacto. Era parecido. Eso Sí, sí. y luego me di cuenta que, bueno, mientras iba desarrollando la historia, vi que no quería como convertirla. Originalmente, Tornado iba a ser un poco más agresivo en términos de que, o sea, iba a ser literalmente ver el auto persiguiendo a las personas así, un poco a lo Christine de Stephen King.
pero mientras la escribía como que no me convencía del todo, sentía que podía verse como algo de la serie B, ¿entiendes? Estas películas de bajo presupuesto que a mí me encantan, pero no sé por qué no se sentían adecuados con esta historia en particular. Y es por eso que mejor preferí tratar a Tornado como un ente, como que sabes que las cosas alrededor de él salen mal, pero tú nunca realmente lo ves haciendo nada. O sea, nada más se da a entender como que es su presencia la que provoca todas estas desgracias, pero como tal el coche pues se queda inmóvil, parece un coche normal, pero es como esta aura que trae consigo. O sea que básicamente como que nomás teje los hilos para que entre ellos se maten. Podría verse de ese modo. Es más como si el que influencia las acciones, el que saca lo peor de una persona. Pues sí. Realmente no podemos saber si es un auto, ¿no? ¿Qué hay dentro de él? Y yo creo que también lo dejé un poco a la imaginación porque creo que es muy entretenido dejar que los lectores saquen sus propias conclusiones. Y bueno, bien decía el maestro del terror, Lovecraft, que los humanos le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, mientras menos respuestas tengamos, mucho más aterradores.